Isabel Filinich en su introducción al tema, va a enfocar muy bien estas como dos perspectivas para estudiar el lenguaje. Una que es estudiar el lenguaje justamente como un sistema autónomo que tiene sus propias reglas, no solo sus propias reglas, sino tiene su propia estructura y en la cual las relaciones no son relaciones sistemáticas, o sea, en que todos los elementos son solidarios unos con otros. Pero por otro lado, ella va a decir que también es interesante no solo ver a la enunciación como un sistema autónomo, sino también como una especie de, mejor dicho, de la enunciación, del lenguaje, encararlo desde el punto de vista de los interlocutores que intervienen en el mismo. Y no solo los interlocutores, sino también las relaciones que se establecen de espacio-temporales. Ella para lo cual va a remitirse a los filósofos del lenguaje, obviamente a Austin y Searle. No me quiero detener mucho en los filósofos del lenguaje porque no hace tanto a esta clase, pero bueno, vamos a decir que ella se interesa en los filósofos del lenguaje más que nada por lo que hace a que está interesada en que el lenguaje de alguna manera designa, o sea, el lenguaje acciona también. ¿Cómo decimos que acciona? Por ejemplo, los verbos performativos son verbos que tienen una relación, o sea, en donde se dice lo que se hace, o sea, se dice la acción misma. Por ejemplo, o que hay una relación entre la acción y el decir. Por ejemplo, yo te juro que esto que estoy diciendo es verdad. Fíjense que yo estoy diciendo que juro y por otro lado estoy realizando la acción de jurar. Yo te prometo que esto es verdad, yo los declaro. Digamos que en cada uno de, como les dije antes, de la acción está relacionado con el decir. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban también aquellos que definían con los actos del habla. Austin estudió los actos, por un lado define lo que son los locutivos, que tiene que ver todos los actos que tienen un fin de expresión, los ilocutivos que tienen una intención y por lo tanto generan actos perlocutivos, que tienen justamente una reacción a esa intención. Por ejemplo, un acto ilocutivo, que son casi todos, tiene que ver con no preguntar, con dar una orden, ¿no? O sea, todos los que generan justamente un acto perlocutivo. Después Austin, que va a sistematizar todo lo que hacen los actos del habla, va a dividir en distintos actos, en asertivos, en declarativos, pero no hace al caso. Yo no voy a hacer hincapié en los actos del habla. Sí que obviamente los toma Van Benist, que es un lingüista del cual toma también, el cual considera Isabel Filinich, porque es el que estudia toda la teoría de la enunciación. Y fíjense, volviendo antes a los actos del habla, fíjense cómo se va estableciendo en todo este momento, ¿no?, en que surge la teoría de la enunciación, se está tratando de ver el habla, no solo como la actualización de la lengua, que lo es, la actualización, pero sino como justamente en su relación dinámica. Yo creo que les había hablado de lo que son los implícitos. Cuando Ducrot, otro lingüista, empieza a estudiar los implícitos, él dice que la lengua no es solo, o sea, que no hay que ver a la lengua como un código, sino más bien como un juego, porque si la vemos solo como un código, donde todo está en la lengua, no es así. Por ejemplo, si nosotros, si yo dijera, o supongan, estamos en una clase, ¿no?, y alguien dice, la clase termina a las 2. ¿No? Y quien está dando la clase se pasa a las 2 y alguien dice, son las 2:15. El código dice, o sea, la lengua son las 2:15. ¿Por qué la persona que está dando clase se va a dar cuenta que se ha excedido de tiempo y va a decir, ay, perdón, me excedí de tiempo, bueno, terminamos la clase? Bien, ¿qué pasó ahí? Hubo cuestiones que hace justamente a las relaciones, ¿no?, entre los interlocutores,
en la que por una cuestión, si quieren, de jerarquía o por de tabú, lo que sea, no le dijo, te pasaste de la clase, simplemente dijo, son las 2:15. Entonces el código solo establece eso, pero sin embargo hay implícitos de la enunciación. ¿Se va entendiendo? Entonces, todo esto hace al habla. Benveniste, ¿no? Va a estudiar la teoría de la enunciación y justamente va a estudiar también esta cuestión de que el lenguaje no es exterior al hombre. Al contrario, va a decir que es en y por el lenguaje que el hombre se constituye en sujeto. Esto es muy importante porque justamente lo que va a tratar es de la subjetividad en el lenguaje. ¿Y cómo es la subjetividad en el lenguaje? Bien, va a hablar como, que lo va a citar esto Filinich, va a hablar de 3 argumentos por los cuales se puede sostener la subjetividad en el lenguaje. El primer argumento es que la subjetividad está presente en el lenguaje a través de una relación dialógica. ¿Qué es una relación dialógica? Es de un yo que le habla a un tú, que se dirige a un tú, es transitiva, se transfiere a otro, se dirige a otro. Entonces, ese yo que se dirige a un tú, que establece un tú, también establece un centro de referencia desde donde se profiere el discurso. Vuelvo, para que entiendan. ¿Por qué es un yo? ¿Por qué es una primera persona? Porque siempre va a ser una primera persona. Porque la enunciación es el acto del decir y siempre el decir es un yo el que dice. Por ejemplo, cuando alguien habla, por ejemplo decimos un hablante o quien sea, no es que habla en segunda persona, todos hablamos en primera persona. Cuando nos referimos a que queremos decir algo más allá de que podemos decir a vos te parece tal cosa, o podemos hablar fulano dijo tal cosa, ¿no? Indirecto, no importa, pero en el momento que estamos diciendo, el que dice es un yo. Bien, el que habla, siempre el que habla es un yo, porque si no seríamos una cuestión rara, seríamos nosotros un tú nunca. Y por otro lado, el tú que escucha también es un yo. Entonces siempre es una primera persona. Bien, ahora hay un tú que es configurado por el yo, a cual se remite. Por eso es una relación dialógica de un yo con un tú. Esto está dentro del lenguaje. Cuando digo está dentro del lenguaje, quiere decir que está implícito, que subyace. Bien, no es explícito. Sigamos. Entonces, es un yo que, como les dije, que establece una relación con un tú, establece también un centro de referencia desde donde se habla. Si yo digo, a mí me parece tal cosa, estoy hablándole a alguien, pero también acá en el texto hay un yo que de alguna manera está hablando un tú. Por ejemplo, supongamos, ella no sé si dice llueve, yo pongo llueve. Llueve, un enunciado que dice llueve. ¿Qué pasa acá? El enunciado, lo explícito es llueve, pero ¿qué se infiere en eso? Que hay un yo que le dice a un tú que llueve. Por lo tanto, lo que hay que usar, ¿no? Es justamente esto, es yo te digo que llueve. Justamente es decir, hay un yo que le dice a un tú que llueve. Seguimos. El segundo argumento que utiliza Benveniste, o Filinich también lo utiliza acá, para establecer la subjetividad del lenguaje, es justamente todos aquellos elementos que son los que se definen como deícticos, deixis, deíctico quiere decir que indican algo y que reemplazan algunas veces, no siempre, a los pronombres. Por ejemplo, puede ser los adverbios de lugar, por ejemplo, aquí, allá, pueden ser los pronombres, por ejemplo, esto, ¿no? Los pronombres demostrativos. Esto, aquello. Fíjense cómo establecen relaciones de referencia. Voy a explicarles
Bien, para que se entienda. Al principio dijimos llueve, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el enunciado llueve, se supone que en este texto, hay implícito un yo que se dirige a un tú, le dice, yo te digo que llueve. Bien. Entonces, por otro lado, este yo puede decir, aquí llueve. Fíjense, yo digo, aquí llueve. Este aquí, ¿no? Este adverbio de lugar, aquí llueve, pero allá establece una referencia, aquí llueve, allá no. Bien, fíjense cómo empiezan estos deícticos indican. ¿Por qué se denominan también formas vacías? ¿Por qué formas vacías? Porque si yo digo aquí nada más, yo digo aquí, ¿qué es aquí? Nada, si yo a alguien le digo aquí, todo el mundo me decía aquí qué. Bien, pero eso es vacía. ¿Qué es lo que necesita el contexto? En este caso, el contexto de la oración, aquí que llueve, ¿no? ¿Esto qué? Esto no me gusta. ¿Ven? Tienen el contexto. Por eso se denominan formas vacías. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar justamente todos estos deísticos que después nosotros los vamos a ver como marcas de enunciación. De alguna manera modalizan el lenguaje, ¿no? Organizan, si quieren, la enunciación. El tercer argumento por la cual Benveniste, ¿no?, establece la subjetividad en el lenguaje es el tiempo. El tiempo de la enunciación, y acá escúchenme bien, el tiempo de la enunciación siempre es en presente. Bien, o sea, nosotros podemos hablar, podemos decir toda clase de oraciones o toda clase de textos, podemos leer textos que están en pasado, en futuro, nosotros podemos también enunciar cuestiones que en futuro, en presente, yo puedo decir, ayer fue un día maravilloso, o mañana voy a ir a navegar. Raro, pero bueno, mañana voy a ir a navegar, a pesar de la cuarentena. Bien, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo, me estoy remitiendo a o sea, estoy conjugando mañana voy a ir a navegar o ayer fue, o sea, voy a utilizar conjugaciones en pretéritos o en futuros. Pero eso tiene que ver con lo que se está diciendo, pero no cómo se lo dice, o sea, el decir, que es la enunciación, siempre es en presente. Por lo tanto, yo digo que ayer fue un muy buen día, o yo digo que mañana, bien, voy a ir a navegar. ¿Se va entendiendo hasta acá? O sea, la enunciación siempre es presente. Por ejemplo, otro ejemplo que voy dando, ustedes leen un libro. Imagínense, en el libro tienen, y ahora ya me voy a meter también con una cuestión que hace al enunciado y la enunciación, que son dos niveles. Por un lado, el nivel de lo explícito, el enunciado. ¿Qué es el enunciado? El enunciado, bueno, lo han visto en otros textos, no, acá no lo dice Filinit, pero yo se los cuento. El enunciado es la unidad mínima del discurso, siempre que pensemos en análisis del discurso. ¿El enunciado puede ser una oración? Sí, el enunciado puede ser una oración, pero no necesariamente, porque yo puedo decir, si quieren, basta, la palabra basta, y de acuerdo al contexto yo lo pongo debajo de un puente, o también puede ser en una clase, hay mucho ruido y yo hago un cartelón basta, ¿no? Y eso es un enunciado. ¿Es una oración? No, le falta otros constituyentes para hacer una oración, pero es un enunciado, sí. En el discurso, sí, es un enunciado. Por eso es la unidad mínima del discurso, el enunciado. Entonces, volviendo a esto, enunciado es todo lo que hace a lo expresado. Puede ser escrito, puede ser expresado de manera oral, puede ser expresado de manera audiovisual. Ustedes cuando ven películas ven enunciados. Ustedes cuando ven por internet ven enunciados. Escritos, en lo que hace a la prensa, ustedes ven enunciados, títulos. Si quieren, después vamos a ver ejemplos por ejemplo,
de tapas de periódicos, ¿no? Son enunciados. Todo eso es enunciado, es todo lo expresado, todo lo que está explícito. La enunciación es lo implícito. Entonces tenemos dos niveles, el nivel del enunciado, que es lo explícito, y el nivel de la enunciación, que es lo implícito. Entonces, como yo les decía, esto venía a cabo del tercer argumento que esgrime Benveniste, que es justamente el tiempo de la enunciación, y para que se lo graben y para siempre, la enunciación es en presente. Entonces, ¿cómo es? Bueno, es como un acto de actualización. Supónganse, ustedes leen un libro. Todo lo que está en el libro son enunciados. En el momento que ustedes abren el libro y empiezan a leer, ahí es cuando se actualiza la enunciación, en ese presente. En este momento que yo estoy dando esta clase, en este presente, por eso dice hic et nunc, que quiere decir en latín aquí ahora. Es el aquí ahora de la enunciación. Cuando nosotros estamos viendo también en una representación justamente de teatro, teatral, ahí vamos a tener también enunciados. Y vamos a tener enunciación en el aquí ahora de la representación, en ese acontecimiento, ¿no? Bueno, la enunciación entonces es un presente. Bien, por ejemplo, cuando ustedes están ensayando, cuando ustedes están leyendo también algún texto de ustedes, en el momento que lo leen lo actualizan. ¿Cómo lo actualizan? En el presente de la enunciación. Pero la enunciación, como les dije, es implícita. Hasta ahí Filinich va a hablar que si hablamos de todo lo que hace la enunciación, va a decir, vamos a hablar de lo enunciativo, y todo lo que hace al enunciado va a hablar de lo enuncivo. Perdón, voy a tomar un té, si me disculpan. Continúo con la clase. Entonces, ella va a decir que todo lo que hace a la enunciación es lo enunciativo, y todo lo que hace al enunciado es lo enuncivo, a lo expresado. También va a decir que tiene una estructura, tanto tiene una estructura el enunciado como la enunciación. La estructura del enunciado, bueno, tiene un sujeto, en toda estructura tenemos un sujeto, un verbo y un objeto. Por ejemplo, a ella le encanta utilizar el verbo de enfermarse. Entonces yo voy a poner, en vez de enfermar, estoy alegre. Bien, entonces supónganse yo digo, estoy alegre. Bien, yo digo, en este caso hay un yo que le habla un tú que le dice que está alegre. Bien, ¿cuál es el verbo? Entonces el enunciado va a tener un sujeto. Bien, ¿cuál es el sujeto? O sea, el verbo ya me está remitiendo. En este caso, si yo pongo así, ¿no? Estaría el sujeto tácito. Si quieren va a aparecer como enunciada. O puedo poner Hernán. Espera, vamos a poner así. Hernán está contento. O está alegre. Hernán está alegre. Esto es un mamarracho, no sé cómo lo van a ver, pero bueno. Hernán está alegre. Bien, entonces, Hernán es el sujeto del enunciado. Estar, bueno, ser, estar, saben que son verbos copulativos que determinan por otro lado un predicativo. O sea, Hernán está como alegre. Bien. Digamos que en el enunciado tenemos un sujeto, que es Hernán, un verbo, está el verbo copulativo, y por otro lado el objeto sería en este caso la alegría de Hernán. La enunciación tiene también una estructura. ¿Cuál va a ser el sujeto? Lo que se define como el sujeto de la enunciación. ¿Cuál es el verbo? Ahí está. La enunciación siempre va a ser el verbo el decir.